El 1 de junio, hace relativamente poquito, fue el Día Mundial de las Madres y los Padres. Y por eso creí bastante acertado traer este tema tan controversial. Estoy hablando de la maternidad y la carrera profesional. Un tema tan pero tan importante y tan abandonado que decidí meterme en esas research que tanto me gustan antes de cada episodio para poder traer un poco de luz sobre el tema y también traer mi opinión al respecto. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre la penalización en el salario por ser madres, cómo protegernos, cómo afecta esto incluso en países considerados muy desarrollados, por qué las mujeres tienen cada vez menos hijos. Vamos también a hablar de la Fatherhood Premium y sobre todo vamos a hablar de temas que no se tocan tanto para que no sientas que estás sola en todo esto, quieras o no tener hijos, estés dudando de si congelar óvulos o si ya tenés hijos o óvulos congelados, recomiendo que te quedes escuchando este episodio hasta el final. Pareciera que la modernidad nos dio la posibilidad de serlo todo a la vez. Y cada vez nos encontramos más en esta disyuntiva de si podemos realmente con todo o si queremos realmente todo con las condiciones actuales que se nos presentan. Porque es cierto que antes las mujeres casi que ni se planteaban tener hijos o no, era algo que se daba por hecho. La que no tenía hijos era o porque no tenía pareja, era solterona, o porque no podía tener hijos y punto. Pero también es una realidad que antes con un sueldo se vivía toda la familia y esto obviamente llevó a problemas de otro tipo, como son mujeres que se vieron en la necesidad de salir a rebuscárselas de más grande porque su marido decidió irse con otra y abandonarla con hijos a cuestas, ¿no? Pero este tema para otro episodio porque da para mucho. Hoy tenemos libertad, tenemos libre albedrío, podemos abrir una cuenta bancaria sin la firma de nuestro marido, podemos tener herencia, cosa que antes no podíamos hacer. Podemos pedir un préstamo en el banco. Tenemos todo, podemos con todo, o eso creemos. Estamos en un sistema laboral en el que, aunque no tengamos hijos, ya de por sí nos pagan menos por los mismos roles, en el que dependiendo del país, el solo hecho de ser mujer y tener un útero hace que no nos contraten en la misma proporción, pues somos bomba de tiempo. Y esto lleva a tener que quedarnos en trabajos mal pagos durante muchísimo tiempo porque al menos tenemos trabajo y no sabemos si al salir de nuevo al mercado alguien nos va a contratar. Y ni hablar de las tareas de cuidado que siguen cayendo en mayor medida en las madres, no porque los hombres no quieran hacerlas, porque gran parte de los hombres, al menos en Occidente, sí se modernizaron. Esta es una realidad. Ayudan más en la casa, bueno, ayudan, ¿no? Comillas. Pero hay tareas que recaen sobre las madres y no solo tareas, sino recuperación de parto, posibles secuelas, etcétera. Sabes que la salud mental para mí es un tópico súper importante y según datos de la OMS, los trastornos mentales afectan a alrededor del 13% de las mujeres después del parto. Y en países de desarrollo esas cifras suben aún más, son casi del 20%. Pero la sociedad sigue diciendo, bueno, sos madre, bancátela, yo qué sé, no seas ñaña. No solo eso, sino que incluso en parejas en donde la mujer era la que ganaba más antes de un parto, un porcentaje mucho más alto de ellas es la que reduce su jornada o directamente deja el trabajo comparado a los hombres en estas parejas en las que ellos tenían un salario mucho peor que ella. Y además hay algo de lo que no se habla muchísimo menos de esto, que es la carga mental invisible, me gusta llamarla. Me gusta resumirlo con el famoso ¿y hoy qué comemos? Porque muchas veces cuando se habla de dividir tareas, pareciera que, no sé, el problema es quién lava los platos o quién cambia un pañal. Pero no se habla de quién se acuerda de turnos médicos, de las vacunas, la ropa que dejó de entrarle, los cumpleaños, la logística de las comidas, las reuniones del colegio. ¿Quién piensa si hay leche en la heladera o si el bebé tiene fiebre? ¿Quién planifica las compras? Se considera como nada, pero es carga mental y física. Y es real. Solo que claramente no es un trabajo que aparece en LinkedIn. Carga mental de ser mujer. No se paga, no se contabiliza cuando hablamos de productividad ni de dividir tareas del hogar. Se le suele llamar la second shift, que es como la segunda jornada. Y poco se habla de ese agotamiento energético de sostener la información. Y los estudios muestran que incluso en parejas modernas, progresistas, donde ambos trabajan, esta carga sigue recayendo muchísimo más sobre las mujeres. Y esto también es trabajo, también son horas de nuestra vida que estamos dedicando en sostener a otras personas en vez de dedicarlas en nuestra carrera,
en nuestro bienestar, en nuestro ocio. Y la otra parte de la pareja sí está haciendo todo eso. Estamos viviendo en una época de libertad absoluta, metidas en un sistema que considera que los recursos de las mujeres son gratuitos y que encima te avergüenzan cuando pedís que se reconozca este valor. Necesitamos un sistema en el que nuestra vida como mujeres deje de ser un recurso gratuito. La maternidad, en vez de idealizarse, tiene que empezar a tomarse en cuenta. Y también hablando de estas tareas asociadas a la crianza, hay un doble estándar que va a seguir estando hasta que encontremos la forma de exponernos, desentrañarlo, trabajarlo en la mayor cantidad de espacios posibles. Y es que la mujer no importa qué tanto haga cuando hace un mínimo menos de lo que se considera como madre ideal o mujer ideal, se la considera mala madre. Y el hombre hace un 1% de lo que hace ella y es el padre del siglo. No sé si viste el videoclip de The Man de Taylor Swift, que muestra una escena en donde pasa esto de una manera tan hermosa, que está como el padre en la plaza y todas las mujeres están como, ¡ay, Father of the Year! Y yo no tengo hijos, pero yo me imagino todas las alabanzas que recibiría mi marido por el hecho de hacer un mínimo porcentaje de lo que le tocaría hacer, comparado a lo que haría yo, porque sé que le ayudaría. Y todos estarían, ¡ay, qué buen padre, cambia un pañal! Y vos ahí tipo pulpo, 24/7, ¿no? Y esto lleva a muchas mujeres a no querer enfrentarse a los comentarios de las abuelas, las tías, las suegras, que les dicen que si no dan la teta son malas madres, y terminan cargando con el second shift silencioso con aún más responsabilidades y tomando decisiones de crianza que, para evitar comentarios, prefieren tomarlas y no hacer lo que ellas querrían hacer, como decidir si dar o no dar la teta. Y esto hace que siga habiendo actividades que sí o sí le toquen a la mujer, porque termina encadenada en este ciclo de 2 años de dar teta, que si lo quiere hacer, genial, si lo eligió por voluntad propia, pero si lo hizo por mandatos o porque si no se tiene que bancar los comentarios de mala madre, entonces no está tan bueno, porque claramente afecta directamente a la generación de riqueza, porque no todos los trabajos tienen salas de lactancia, no todos los trabajos se pueden hacer remoto, no todas las mujeres tienen un marido que se encargue de darle la mamadera con leche materna que congeló antes de ir a trabajar. Y así, con miles de brechas que parecen inofensivas, la mujer se encuentra en un mundo de posibilidades en donde puede hacer todo y serlo todo, pero no te da la vida para hacerlo. Y obviamente soy consciente de que indefectiblemente tenemos que elegir. Si queremos una vida siendo madres, está claro que hay cosas que vamos a dejar ir, eso es así. Y si por el contrario elegimos una vida sin serlo, también estamos resignando a otras cosas. Eso no está en discusión. No es que yo estoy diciendo quiero ser todo. No estoy hablando de hacer todo o de ser todo en ese sentido. Lo que digo es que en parejas heterosexuales la mujer lleva una carga que no es ni va a ser justa mientras sigan las cosas como están. Si las dos personas quieren ser padre, en el momento en el que se transforman en padres, la vida de la mujer da un giro muchísimo más grande que la del hombre. Y terminamos teniendo que elegir entre preservar la salud mental, el crecimiento económico y una vida, o entregarnos a ser madres. Y además, algo que siento que muchas veces se analiza poco es el costo biológico real de la maternidad. Porque pareciera que tener hijos fuese una decisión neutral para el cuerpo y ya está, no pasa nada, y 1000% que no lo es. Durante muchos años, décadas, se usó la justificación esta cultural y médica de que el parto es así y que el sufrimiento era inevitable para naturalizar este dolor extremo porque literal no había forma de aliviar ese dolor. Entonces necesitaban justificaciones que hicieran que las mujeres siguieran teniendo hijos. Entonces venían todas las culpas, ¿no? Religiosas, bueno, ya sabemos. Aunque la anestesia epidural se inventó ya hace varios años, más de un siglo, a principios del siglo XX, el uso generalizado en la medicina pública llegó mucho después y al día de hoy seguimos arrastrando estas justificaciones que ya no deberíamos ni escuchar, de que, bueno, el embarazo y el parto es así, bancátela. Estamos hablando de embarazo, parto, recuperación física, lactancia, sueño fragmentado o inexistente durante meses, años, agotamiento extremo, depresión postparto en muchos casos y cosas que tardan años en recuperarse. Y todo eso pasa mientras la vida sigue, mientras el mercado sigue avanzando. Las empresas siguen cambiando. Aparece la inteligencia artificial, cambian las herramientas, cambian los procesos. Entonces, muchas veces no es simplemente, ay, la mujer decidió frenar, ay, tiene un gap en el CV.
No, hay un cuerpo pasando por un proceso enorme que para mí, por un lado es una increíble lo bien que está diseñado y por el otro es una aberración, todo lo que nos hace. Y hay un cuerpo pasando por este proceso enorme mientras el resto del mundo sigue corriendo y facturando. Y hay algo que me llamó la atención, que vi de unos amigos que decidieron ser padres por vientre subrogado, y acá quiero traer esto porque fue un momento, ajá, para mí. Fue como, claro. Texto corto. Ambos son hombres, la adopción en muchos países es un proceso que puede llegar a tardar más de una década o ni siquiera ser algo que se logra, y por eso fueron por este otro camino. No voy a hablar del tema de la subrogación o de si es algo moralmente correcto o no. Traigo el tema porque hubo algo que me llamó mucho la atención al ver la dinámica al nacer el bebé. Claro, al no haber una mujer viviendo una recuperación posparto en esa casa, rota, intentando recuperarse, deprimida con su cuerpo, dolorida, las tareas se repartían entre dos hombres sanos física y mentalmente. Y esto hacía que lo llevaran de una manera tan liviana, o sea, padres primerizos, cero idea, solos, sin familias que los ayudasen, nada. Todo lo que uno se puede imaginar de dos hombres migrantes, una pareja migrante, así era. Yo los veía esas primeras semanas que suelen ser agotadoras y ellos estaban normal. Obvio que un poco más cansados de lo normal, pero con energía, con una dinámica de sueño excelente, de alimentación, de paseos. Para empezar, no tenía que uno estar siempre alimentando al bebé, podían alimentarlos los dos, ¿no? Un montón de cosas. Y esto hace pensar muchísimo hasta qué punto se espera que seamos Wonder Woman, que paramos niños y después pareciera que el mundo sigue igual, porque total es lo mejor que te va a pasar en la vida. Y muchas mujeres creen que la penalización por maternidad es solo ganar menos durante un periodo que corresponde con la maternidad, ¿no? Los 2 primeros años, dependiendo del país. Pero el verdadero problema es el efecto compuesto que tiene esto. Si me escuchás recurrentemente, sabes que el efecto compuesto es algo súper importante. Tenés aumentos más bajos, tenés menos promociones, menos negociación, más pausas laborales, menos movilidad, menos riesgo profesional que te podés dar el lujo de tomar, menos inversión acumulada, menos riqueza al final del túnel, ¿no? Menos jubilación, obviamente. Y esto termina afectando a la riqueza y el patrimonio total de una mujer durante décadas, no es solo durante el periodo de la maternidad. Y para mí esta es una de las partes más importantes de toda esta conversación, porque la maternidad no cambia solo ingresos actuales y futuros, también cambia la tolerancia al riesgo. Porque no es lo mismo cambiar de trabajo cuando solo te mantenés a vos que hacerlo cuando dependés de un seguro médico, de estabilidad, de un ingreso fijo para sostener una familia. Que seamos realistas, si el hombre decide irse, no sé, 99% seguro que los hijos se quedan con vos. Y lo digo desde un lugar en el que sinceramente no creo que mi marido fuese capaz de esto, pero ¿qué mujer realmente lo creyó? No es lo mismo emprender, negociar agresivamente, mudarte o exponerte profesionalmente cuando sentís que si algo sale mal, el costo no lo pagás solo vos, lo paga otra persona y también lo pagás vos con salud mental, ¿no? Entonces muchas veces las mujeres no dejan de crecer por falta de capacidad, dejan de tomar ciertos riesgos porque el margen de error se vuelve mucho más caro. Y estadísticamente los saltos salariales más grandes suelen venir de la movilidad externa, no de aumentos internos, de posibilidades que básicamente se pierden, ¿no? De tener que quedarte demasiado tiempo en un lugar mal pago o con bajas posibilidades de crecimiento, ¿no? De quedarte demasiado tiempo en un salario que está estancado. Esto puede amplificar muchísimo más los efectos de la penalización de maternidad. Entonces, ¿la solución es no ser madre? No, claro que no. El otro día me preguntaba a mí misma en estos momentos de reflexión random, ¿por qué en la Fórmula 1 no hay mujeres? Y no es que no se pueda, ya se puede, hace un tiempo. Claramente hay barreras históricas, culturales, sistémicas, bueno, no hay referentes, etcétera. Pero aparte yo me quedé pensando y dije, claro, es probable que sea porque las mujeres no pueden con ese riesgo. Es un deporte en el que literalmente podés estrellarte y morir en cada curva. Es obvio porque no hay mujeres, al menos en mi opinión. Y creo que hay una conversación también más profunda e incómoda detrás de esto, que es este conflicto femenino moderno que tenemos todas, porque al tener tantas posibilidades como ahora, tenemos muchas más decisiones que están cargadas de culpa. Vivimos siempre pensando que nos falta algo para ser valiosas o para ser válidas o para ser merecedoras, ya sea de amor, de un trabajo mejor, de mejores condiciones de vida. No nos sentimos merecedoras de eso. En lo laboral siempre está la culpa de que te falta algo, falta un curso más, falta experiencia, falta confianza, falta nivel de idioma. Es un mar de culpa que parece como nunca tener fin, ¿no?
Hay mujeres que quieren hijos y sienten miedo de perder libertad, independencia económica o de identidad profesional. Hay mujeres que priorizan la carrera y sienten culpa por no querer maternar y muchísimo miedo de arrepentirse, ¿no? Y encima le tenemos que sumar el congelamiento de óvulos y la discusión interna de si me conviene o no me conviene mantenerme pagando un banco de óvulos durante los próximos 15 años, que este costo no es despreciable, debo decir. Hacer el congelamiento ronda los 3.000 euros y luego hay un pago anual de mantenimiento que va de 200 a 500 euros. Hay mujeres agotadas, resentidas, sobrepasadas, intentando sostener todo al mismo tiempo porque sienten que cualquier decisión implica perder algo muy importante. Y también Internet, como digo, siempre simplifica mucho esto, esta conversación, como si fuese, bueno, elegí y listo. Cuando en realidad muchas veces no estamos eligiendo entre algo bueno y algo malo, sino entre distintos tipos de renuncias que son muy grandes. Y si le sumamos migración, cambio de carrera, ayudas a familiares que dependen de vos, listo, bingo. Para nosotras, que vemos que se acerca el fin de la era biológica y seguimos sin estabilidad económica, estabilidad mental para poder sostener esta decisión, querramos o no tener hijos, esto es mucho más grande que elegí y listo. Dicen que la generación Y la millennial son generaciones sándwich, que esto significa que eventualmente van a tener que sostener a padres y a hijos por el contexto económico global. Y esto suma un factor extra, que es el miedo a no poder con todo eso. Porque esto ya lo está viviendo la generación Y los millennials. Ante esto vemos que se nos viene un poco complicada y muchas veces decidimos que tal vez un gato es un poco más simple. La solución, creo, como dije, no es no tener hijos. La solución va a tener un montón de componentes. Primero, hablarlo abiertamente para que deje de ser invisible y deje de menospreciarse. Traerlo a la mesa con amigas. Basta de no hablar de estos temas que son tan dolorosos, pero son necesarios. Estoy harta de la gente que piensa que hay dos casillas. O sos Susanita y querés ser madre, o odias a los niños y no querés serlo. No es tan fácil, señores. También hay que adelantarse todo lo posible para que deje de tener un impacto tan grande en nuestras finanzas y tomar decisiones desde el deseo en la mayor medida y desde tus no negociables y no desde si no hago esto me van a juzgar. Y para eso, bueno, qué decirte, mucha terapia, no sé, porque es muy complicado. O sea, lo digo desde mi propia experiencia también. Y si hay una mínima chance de que quiera ser mamá en los próximos años, este no es un tema para mirar después, es un tema para mirar antes, al igual que la jubilación, para mirar ahora, hoy, este mes, este año. Y antes de sentir que tenés que conformarte con trabajo por necesidad, antes de estar dándote ánimos, pero resignada por dentro, antes de que buscar trabajo se sienta como un caos mental, abrume y mucha ansiedad, o antes de tener que explicar una pausa larga, un cambio o una decisión desde el miedo a ser percibida como insuficiente, antes de encontrarte en un trabajo presencial que te drena al 1000% y no puedes ni pensar si quieren un día sumarte una responsabilidad más como un hijo, una forma concreta de protegerte es moverte con estrategia antes. Porque si la maternidad va a penalizar salarios, carreras y oportunidades, qué mejor que planificar con el mayor tiempo posible. Buscar un trabajo mejor mientras ya tenés trabajo suele darte más margen para elegir, más margen para negociar y no aceptar cualquier cosa, no desde la urgencia, no desde la desesperación, desde la estrategia, desde un plan. Te lo doy como consejo para poder mitigar un poco todo esto que venimos hablando y obviamente podés hacer una búsqueda laboral vos sola. Pero también te cuento que en Contratada vamos a trabajar justamente eso, cómo buscar trabajo con claridad, cómo posicionarte mejor, cómo aumentar tus posibilidades de moverte hacia un rol que te dé más sueldo, más estabilidad, más poder de decisión. El 7 de julio abrimos inscripciones y tenés hasta ese día para sumarte a la lista de espera y acceder al precio de pre-lanzamiento. El link está en las notas de este episodio, donde sea que lo estés escuchando, tenés que ir bien abajo, scroll down, y si no, en mi bio en Instagram, en @muy.eficaz con doble S al final, también encontrás el link. Y en el programa vamos a analizar cómo afecta el ser mujer en las búsquedas, desde el ciclo menstrual y nuestra energía, la mentalidad, la gestión al rechazo y obviamente vamos a ver también las herramientas duras, ¿no? Como la mejora de perfiles, estrategia de entrevista, negociación, oferta, networking sin sentirnos cringe o raras. Pero la parte más de mentalidad y de pasar a la acción son las cosas que más recalco porque es lo que no se da en todos los programas de búsqueda laboral. Dicho todo esto, la movilidad laboral, como te digo, puede ser una gran estrategia y no es romantizar el cambiar de trabajo constantemente. No estoy hablando de que tengas un trabajo diferente cada 6 meses.
pero sí pensarlo como una herramienta estratégica que depende de vos, que puede ayudarte a reducir esta desigualdad. Porque fuimos socializadas para valorar la lealtad profesional, esto es cierto, esto es parte de la cultura en la que crecimos, esto de que tengo que agradecer trabajo. Bueno, cuando en realidad acá hay dos puntos, ser agradecida no es excluyente con buscar otra cosa, no son mutuamente excluyentes, y los trabajos son acuerdos contractuales, así que como ellos te pueden echar cuando se les dé la gana, cuando les convenga más, vos podés irte cuando encontrás algo mejor. El mercado laboral actual lamentablemente premia muchas veces más la movilidad que la lealtad, que la permanencia. Cambiar de trabajo aumenta tu poder de negociación, incluso hay bonos de permanencia, bonos de cambio, bueno, un montón de cosas que se pueden negociar. Permite recalibrar tu salario al mercado, evita que quedes atrapada en estos techos salariales internos de las famosas bandas, ayuda a reposicionarte antes o después de pausas o de maternidad. Te da una nueva motivación también y empuje para sostener esta carrera profesional que, recordemos, dura 42 años. Y no escuchaste mal, la carrera dura 42 años. Entonces, basta de pensar que el mundo se termina a los 30. Hay gente que a los 30 años ni siquiera empezó a trabajar profesionalmente y todavía le faltan otros 37 años más para jubilarse. Entonces, volviendo a la motherhood penalty, para no olvidarme de dejar un punto bien claro, quiero señalar que esto no estoy diciendo que suceda solo en Latam, en México, Chile, Argentina, Uruguay, no. Esto sucede en Alemania, Dinamarca, España. Más adelante vamos a hablar de algunos números, pero primero quiero hablar de lo que pasa cuando las mujeres tienen hijos y quieren ser profesionales exitosas. ¿Y qué pasa? Que las mujeres somos percibidas como menos comprometidas después de tener hijos. Recibimos menos promociones e incluso al volver de maternidad se nos mueve a posiciones con menos responsabilidad de las que teníamos. Esto es algo que viví repetidas veces con compañeras en Alemania, un país en el que esto no es legal, pero buscan la forma de hacerlo legal para poder hacerlo. Si estás en oficina, tu estatus se ve reducido porque tenés que pedir permisos para ir a buscar a tus hijos, mientras que al hombre se lo premia cuando pide exactamente lo mismo, porque qué gran padre. Negociamos menos porque tenemos miedo a parecer difíciles o a perder el trabajo. Aceptamos más estabilidad y flexibilidad por necesidad pura, haciendo que consideremos esto como suficiente y dejemos de pensar en aumentos salariales. Y quedamos fuera de oportunidades de alto crecimiento, porque son oportunidades que requieren alta presencia. Y ni hablemos de esto que decimos de que si analizamos el Fatherhood Premium, que también existe esto de que el hombre pareciera que se subiera a un trono solo por ser padre, entonces la brecha se acentúa aún más. Y no quiero hacerlo moralista, no, quiero realmente ver el lado analítico de todo este asunto. Porque en muchos países es una realidad que los hombres aumentan ingresos o percepción de estabilidad después de ser padre, mientras que las mujeres somos percibidas como menos disponibles o menos comprometidas. Hay estudios, por supuesto, y vamos a ver unos números, pero las investigaciones sobre el child penalty o penalización también por maternidad se le dice, hablan no solo del salario inmediato, sino de la caída persistente en los ingresos a lo largo de los años después de tener el primer hijo. Y los números que son más citados, más recurrentes son en Dinamarca un 20% de penalización a largo plazo, en Alemania es como un 61%, bueno, Reino Unido 44%, hay distintos datos, Estados Unidos creo que es como un 30% y Suecia también anda por ahí. Y esto es súper importante porque la penalización aparece después de tener hijos y persiste durante años. Y afecta, como dijimos, a todas las cuestiones porque después es un efecto compuesto sobre jubilación, inversiones, oportunidades perdidas. Ojo, esto no es que te reduzca el salario, aunque muchas veces sí porque te ves obligado a volver con menos horas o te bajan las responsabilidades para que te vayas a otro trabajo, bueno. Pero lo que se va agrandando en sí es la brecha de lo que podrías estar ganando de no tener hijos a lo que realmente ganás teniéndolos. O sea, es una comparación con vos misma con y sin hijos, estimada o proyectada. Estos porcentajes no son comparados a los hombres de esa misma edad, sino a la proyección de salario que hubiese tenido la misma mujer sin hijos. Ahora, si encima pensamos que ya existía un gap de entrada por ser mujer comparado a un hombre en el mismo puesto que en 2026 en Europa es del 12% en promedio, entonces pensá en la desventaja que vinimos acumulando al sumar todo esto. Antes de la maternidad, ponele que teníamos unas trayectorias salariales parecidas, aunque no iguales, pero después las curvas se separan brutalmente. Para Alemania específicamente, país en donde viví muchísimos años, el 61% significa que después de 10 años, después del primer hijo, los ingresos de las mujeres son aproximadamente un 61% más bajos de lo que habrían sido sin maternidad. 61%. No estamos considerando inversiones, no estamos considerando aumentos acumulados, nada, solo el número de salario. Es una caída
terrible que no quiero tener. Obviamente hay que tomar todos los valores con pinzas porque son proyecciones, pero aunque ese porcentaje sea mayor o menor, igual es un disparate, o sea, es impactante. Ponerle que no sea 61, ponerle que sea 40, ponerle que sea 30, ya es una locura. Muchas veces se dice que para mejorar la situación de tener hijos, el tema son los meses que tienen de maternidad, que en mi opinión eso no basta, porque todo muy hermoso con tener 2 años de licencia como hay en Alemania, pero en ese tiempo la mujer no gana el 100% de su salario, por lo que sus inversiones y ahorros se ven perjudicados. Al volver está atrasadísima, sobre todo ahora con la IA, ni hablemos. Y muchas empresas, como te dije, al reincorporarse no te dan el mismo rol ni las mismas responsabilidades, porque 2 años en los negocios es la línea entre el éxito y el fracaso. Incluso en uno de los estados de más bienestar del mundo, la penalización sigue existiendo, como en Dinamarca. Y la diferencia es un poco más baja, es este 20%, y se compensa bastante con transferencias estatales, pero un estudio demostró que las madres danesas pierden aproximadamente unos 120.000 dólares en ingresos laborales acumulados durante esos 20 años después del primer hijo. Y esto de nuevo, sin considerar la pérdida por inversiones, etcétera. Por otro lado, gracias a las ayudas estatales, licencias y beneficios, achican un poco esa brecha, el impacto termina siendo un poco menor, pero incluso en países modelo, el mercado laboral sigue penalizando la maternidad. Lo que cambia es cuánto decide absorber el Estado, pero nunca compensa lo que es realmente todo el pack de ser madre. Y la maternidad es uno de los mecanismos estructurales más fuertes detrás de la desigualdad económica, porque los países necesitan mujeres teniendo hijos, porque la tasa de recambio sigue bajando y sigue bajando. Y cuanto más acceso tienen las mujeres a educación, carrera, mercado laboral, más baja suele ser la natalidad. Más baja es la tasa de natalidad. Y esto abre conversaciones incómodas porque muchas mujeres hoy podemos elegir, como decimos, podemos trabajar, ganar plata, viajar, construir independencia, desarrollar identidad propia, lo que se te cante. Pero cuando comparas eso con el costo físico, mental, económico y profesional de tener hijos, muchas empezamos a preguntarnos si realmente queremos esa vida con las condiciones actuales. Y ojo, esto no significa que las mujeres odien ser madres o que son egoístas y prefieren dinero o lo que sea, como algunos quieren instalar, ¿no? Significa que muchas no están dispuestas a desaparecer completamente dentro de ese rol, porque la maternidad es un estilo de vida que muchas mujeres no están dispuestas a sostener con las condiciones que tenemos hoy. Es una forma de vivir que, al menos que tengas unos ingresos desorbitados, ayuda de familiares en tu ciudad y muchísimas cosas más, requiere mucho más de nosotras que del resto. Una de las habilidades más importantes para proteger tu independencia financiera no es trabajar más, porque va a haber momentos de tu vida como estos en los que vas a tener que parar físicamente, no va a ser posible trabajar más. Por eso las habilidades que podés desarrollar, que te van a ayudar a protegerte financieramente, son saber posicionarte profesionalmente, saber negociar, saber salir al mercado, saber comunicar tu valor. El mercado no es neutral, está pasado por el filtro de quien te mira y ve que tenés ovarios. Entonces necesitamos entender cómo movernos estratégicamente. Pensá que para dar un ejemplo en números, si vos tenés 33 años y negocias un aumento de 133 euros neto, creo que era, al mes, o te cambias a un trabajo que pague 133 euros netos más, eso representa 65.000 euros más acumulados al final de tu carrera, sin de nuevo aumentos, invertirlo. Obviamente ese dinero es muchísimo más porque los nuevos aumentos van sobre ese salario que es aún mayor, ¿no? Pero 65.000 euros más en tu bolsillo. Significa una mejor calidad de vida post jubilación, significa más posibilidades, más libertad. Y si te pones a pensar, alcanzar ese aumento o ese trabajo de esa cantidad más no es una locura. 133 euros al mes. Y para cerrar, hablemos un poco más de más data. El otro día justo miraba un mapa mundial de Our World in Data que mostraba los países y sus porcentajes de hijo por mujer. Hay países en los que ya está por debajo de un hijo por mujer, como Corea del Sur, creo que era, que está en 0,8. Y por supuesto que cuanto más desarrollados los países, menos tasa de natalidad. Donde las mujeres pueden acceder al mercado laboral y ven que no es rentable tener hijos, las tasas caen. Solamente algunos países de América, bueno, toda África y unos poquitos de Asia tienen un índice alto de natalidad, que ya sabemos por qué, va asociado a mayor precariedad, falta de anticonceptivos, educación, posibilidades de crecimiento y no una elección que es consciente y sobre todo sana. Y esto hace que se abra otro temón relacionado a la natalidad, que es el de las jubilaciones, porque la curva de las predicciones de las Naciones Unidas de acá a 2100 dicen que estos ratios se van a ir ajustando un poco hasta que mundialmente estén todos por debajo de 2 hijos por mujer. Para ser, creo que más específica, era alrededor de 1,85. O sea, los que ahora están bien bajitos van a subir un poquito.
y los que están en índices súper alarmantes de 6, 7 hijos por mujer van a ir acercándose a 2 hasta que todas las líneas van a confluir en un valor cercano a 1,85. Pero si cada vez hay menos niños, ¿significa que no vamos a tener jubilación? Bueno, nadie tiene la respuesta, por eso más que nunca es importante que te ocupes de hacer crecer tu patrimonio, no dejes todo en manos de otro, no pienses que te va a llegar una jubilación que te va a permitir mantener tu estilo de vida. Si después te llega, genial, pero hace otra cosa para ir asegurándotela, porque puede que esos otros decidan que por ser mujer mereces ganar menos, aunque seas una pieza vital para el crecimiento y desarrollo de los países. Así que asegúrate de trabajar en tu crecimiento económico, vos, sin depender de nadie. Si estás pensando a sumarte a Contratada, no te olvides que puedes conseguir el link a la lista de espera en las notas bien abajo en el episodio. Estés escuchando donde estés escuchando, abrimos las puertas el 7 de julio, arrancamos el 24 de julio. Son 4 semanas y estando en la lista de espera asegurás el único cupón que va a haber. Así que súmate a la lista antes del 7 para tener este cupón. Ese día deja de estar disponible para hacerle claim al cupón y te sumás con el precio más bajo que va a tener el programa usándolo. Así que las que ya están en la lista van a poder usarlo. Como te digo, el programa es de altísima calidad y acompañamiento y va a arrancar este 24 de julio de 2026 porque queremos aprovechar esas semanas donde las búsquedas laborales se paran un poco en todo el mundo o sobre todo en el hemisferio norte, los países con pagas fuertes. Y también te recuerdo que le des follow a este podcast, estés escuchando donde estés escuchando, dejes tus estrellitas y tu like. Abrazote, te leo en los comentarios, te quiero mucho.